Hola, Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez. Este día, hermanos, domingo 5 de marzo, vamos a estar meditando en la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 19, del versículo 8 al 17. Como título, hermanos, este devocional lleva la autoridad o la justicia. Bien, hermanos, pues vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Antes de leer, te invito a que pauses este audio y hagas una oración a Dios para que Dios sea el que nos hable a nuestros corazones a través de su santa palabra. Si ya lo hiciste así, pues entonces vamos a ir a lo que la palabra de Dios dice en este día. Bien, hermanos, la palabra de Dios dice así: tiempo después hubo otra batalla contra los filisteos, y David salió a pelear contra ellos. Y de tal manera venció David a los filisteos que salieron corriendo de miedo. Un día Saúl estaba sentado en su casa, escuchando a David tocar el arpa. De pronto un espíritu malo de parte de Dios atacó a Saúl, y como Saúl tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con ganas de clavarlo en la pared. Sin embargo, David logró quitarse a tiempo. Esa misma noche Saúl intentó de nuevo matar a David, pero David se le volvió a escapar. Entonces Saúl ordenó a algunos de sus hombres que rodearan la casa de David y lo mataran por la mañana. Pero Mical, su esposa, le dijo: David, huye ahora mismo, de lo contrario mañana estarás muerto. De inmediato Mical tomó una estatuilla, le puso pelo de cabra en la cabeza y la cubrió con una capa. Luego la colocó donde David dormía y sacó a David por una ventana. Así fue como David pudo escapar. Cuando los hombres de Saúl llegaron para apresar a David, Mical les dijo: David está enfermo. Aquellos hombres se regresaron y fueron a decírselo al rey Saúl. Pero él los envió de vuelta y les dijo: tráiganme a David, aunque sea en su cama, porque hoy mismo lo voy a matar. Los hombres de Saúl volvieron a la casa de David, pero no encontraron en la cama más que la estatuilla con pelo de cabra en la cabeza. Cuando Saúl se enteró de esto, le reclamó a Mical: ¿por qué me engañaste? ¿Por qué ayudaste a escapar a mi enemigo? Y Mical le contestó: David me amenazó, me dijo que si no lo ayudaba a escapar, me mataría. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Aquí vemos, hermanos, que una situación en el cual Saúl rompe un juramento que él había hecho en los versículos anteriores de David. O sea que Jonatán había hecho recapacitar a su padre Saúl para que no matara, y él juró que no lo iba a hacer. Hermanos, la palabra jurar tiene que ver con el número 7, porque aunque aparentemente el juramento se confirma con un sacrificio de 7 víctimas o el testimonio de 7 testigos, según nosotros vemos en Génesis capítulo 21, esto, hermanos, nos enseña cuán serio, hermanos, puede ser un juramento. Y cuando Saúl hace este juramento, pudo hacerlo, ¿verdad?, con el testimonio de 7 testigos o de 7 sacrificios, hermanos. Por eso, hermanos, otra vez podemos nosotros ver que en sí, hermanos, no es pecado jurar. El Antiguo Testamento nos habla que todos pueden jurar. El problema, hermanos, es
en que no cumplamos el juramento. Entonces ahí sí, nosotros vemos que la palabra de Dios habla en cuanto a no cumplir el juramento. Por ejemplo, lo vemos en Deuteronomio 6 y también está, hermanos, en Deuteronomio capítulo 23. Ejemplos, hermanos, en el cual nosotros tenemos que tener cuidado, no en el jurar, sino en el no cumplir. Aquí, hermanos, Saúl no se acuerda más, hermanos, del juramento que él había hecho a Jonathan de que David no moriría. Ahora, ya pese a las circunstancias que nosotros vemos aquí, David, hermanos, vuelve a estar delante de Saúl y pasa cierto tiempo ahí. No sabemos cuánto tiempo, hermanos, pero tuvo que pelear otra vez con los filisteos y resultó una vez más que David regresa con una gran victoria. Hermanos, y esto, hermanos, hace que Saúl, hermanos, comience a tener una tendencia de compararse con otros en vez de compararse a la medida de Cristo. Ahora, hacia nosotros, ¿qué debemos de aprender de esta comparación? Bueno, nosotros vemos que el apóstol Pablo nos habla en la segunda carta a los Corintios capítulo 10 verso 12, que dice: porque no nos atrevemos nosotros a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y también, hermanos, nosotros vemos que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que compararnos, hermanos, a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice, hermanos, ahí en Efesios capítulo 4:7, que dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y, hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que verlo, compararnos a la medida del don de Cristo. Cuando nos comparamos unos a otros, o aún hasta como iglesia, es que aquella iglesia es más grande, aquella iglesia tiene un pastor con más experiencia, aquella iglesia tiene más miembros, y comenzamos a hacer comparaciones. Entonces, hermanos, entramos en una situación, hermanos, de sentimiento, hermanos, que no son de parte de este Dios. Y esto, hermanos, junto con la aflicción que viene hacia nuestra vida, siempre tomamos decisiones que no son buenas para nosotros. La palabra de Dios también aquí, hermanos, nos habla que por tercera vez en estos capítulos que hemos visto, hermanos, Saúl es afligido por un espíritu malo. Y él procura, hermanos, Saúl procura clavar a David a la pared para poderse desahogar, hermanos, de su enojo, de su frustración y su disgusto. Y muchas veces, hermanos, nosotros cuando tenemos frustración, disgusto, enojo, tendemos a desahogarnos con palabras que hieren, hermanos, y que lastiman a nuestro prójimo. Y esto, hermanos, tenemos que tener también cuidado. Aquí, hermanos, vemos que Saúl erró, y esta es la parte importante de la historia, porque algunos han sugerido, hermanos, que Saúl, siendo un soldado de experiencia, no hubiera fallado con la lanza, sino que hubiera acertado. Y sin duda, hermanos, David estaba cerca de él, así que no era como lanzar una lanza a 20 metros o a 50 metros, no, estaba cerca, hermanos. Pero sus intenciones, hermanos, que Saúl tenía siempre fueron de matarlo. Hermanos, por eso, hermanos, nosotros vemos que Dios nunca dejó que matara y que tocara a
David. Su conocimiento, hermanos, de la verdad traicionaba a sus pasiones del momento. Aunque David no tenía culpa ni nada, hermanos, pero en el momento sus pasiones, lo que él sentía, pudo más, hermanos, que los planes de Dios. Hermanos, David no tenía cómo saberlo, mas sin embargo Dios le dio la destreza para escapar. Y es ahí, hermanos, cuando vemos que Dios siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, yéndonos al punto de Mical, hermanos, vemos que Jonathan, hermanos, había salvado la vida de David antes, pero ahora su hermana Mical, la esposa de David, hermanos, le salva la vida. Nosotros hemos leído que Mical, hermanos, tenía un amor a David, amaba a David, pero nunca, hermanos, compartía su entusiasmo por su devoción hacia Dios. Si recordamos, hermanos, los capítulos anteriores, nosotros vemos que Saúl, hermanos, no sabía ni quién era Samuel, no estaba a lo mejor espiritualmente bien, aun cuando el Espíritu Santo le tomó. Hubo esa frase que dijo: miren, hasta Saúl profetiza. O sea que estaban incrédulos, porque Saúl, hermanos, a lo mejor no estaba demostrando, y se refleja, hermanos, a lo mejor en su casa, donde no era su prioridad adorar a Dios, y por lo tanto, hermanos, sus costumbres, sus aspectos, hermanos, se veían como personas con no buenas intenciones. En nuestro tiempo quizás pudiéramos nosotros decir que era Mical era una persona mañosa, porque con decisión, hermanos, ella resuelve hacer que David salga y se escape por la ventana, y luego arregla, hermanos, una decepción para darle más tiempo a realizar su huida, y ella pone una estatuilla. Ahora, estatuilla, hermanos, ahí nosotros podemos traducirla en la palabra original. Se refiere a un ídolo doméstico o un terafín. Esto es lo que nosotros vemos en el original, hermanos, de la traducción, la palabra terafín, que significa, hermanos, un ídolo doméstico, cuyo significado, hermanos, era originario, hermanos, como un dios o un ídolo, ¿verdad? Aunque no se sabe exactamente si cuál es el significado original, pero nosotros vemos, hermanos, que la palabra de Dios se refiere a los terafines como ídolos o imágenes. Esos son, llámese pequeños o grandes. Y generalmente estos terafines, hermanos, eran guardados en las casas y utilizados en un culto familiar. El hecho de que el buen rey Josías barriera de Israel a los terafines, clasificándolos como abominaciones, nos hace, hermanos, entender que no formaban parte de la verdadera adoración a Dios. Usted puede verlo en el segundo libro a los Reyes, en el capítulo 23, versículo 24, como Josías quitó todas las abominaciones de Dios. Entre ellos, hermanos, estaban los terafines. Ahora, Mical, hermanos, los tenía en casa, y aunque la palabra es plural, aquí nosotros tenemos que entenderlo, o se puede entender y se traduce de una forma singular.
O sea que podemos nosotros decirlo como un ídolo o imagen. Incluso, hermanos, lo había arreglado con el tejido de pelo de cabra para representar el cabello de David. Entonces esto, hermanos, solamente es para simbolizar que David ahí estaba. Además, hermanos, se ve que Mical era muy hábil para poder mentir y para poder, hermanos, apaciguar la ira de su padre, hermanos. Ella le atribuye a David una amenaza. Esta última mentira que ella dijo, hermanos, sería especialmente nociva y posiblemente responsable por la decisión tomada después de darla a otro, hermano. Y esto, hermanos, nosotros vemos que siempre cuando uno miente, uno hace una acción que no está bien, que no es de agrado a Dios, hermanos, pues trae siempre una respuesta negativa. Hermanos, nosotros tenemos que ver, hermanos, que en nuestra vida muchas veces vienen pensamientos malos hacia otros cuando nos sentimos agredidos, pero nosotros tenemos que ver que solamente la palabra de Dios es la que nos va a fortalecer. Debemos desechar todo aquello que venga a nuestra mente negativamente hacia alguien más. Porque si no, hermanos, nosotros podríamos estar abriendo puertas, hermanos, a un espíritu malo que venga sobre nuestra vida y poder reaccionar en este tipo de situaciones. Muchas personas, hermanos, están ahora en la cárcel pagando condenas por unos momentos, hermanos, de ira, de enojo, de frustración, y nosotros tenemos que tener cuidado con ellos. Hermanos, por eso nosotros tenemos que necesitar, hermanos, entender sobre nuestra vida lo que podemos nosotros hacer. Dios nos ayude a fortalecer siempre nuestras áreas espirituales en la familia, en el matrimonio y aún en lo personal, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Hagamos esta oración a Dios en este tiempo y que Dios sea el que obre en nuestros corazones. Señor Dios y Padre que estás en el cielo, nos acercamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú nos amas cada día en nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos perdones, Señor, porque quizás no veía con buenos ojos que otros fueran exaltados y aún reconocidos más que uno mismo. Y aunque muchas veces yo me he esforzado más o he sacrificado más, hay veces que los reconocimientos se los llevan otros. Dios, quizás nos hemos sentido inseguros cuando las cosas no salen como las hemos planificado, Dios, pero tú envías a personas y transformas situaciones críticas para salvar a tu pueblo. Eres escogido, Padre. Danos, Señor, la sabiduría que proviene solamente de ti para poder discernir tu voluntad, Señor, en todo tiempo en nuestra vida. Gracias por tu amor, Señor, que tú nos brindas en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, Dios te bendiga y espero que tu vida esté llena de bendiciones en todo tiempo. Nos vemos mañana en un devocional más.